Monjes en pena. Dos espectros de monjes que tienen origen desde la mitad del siglo XIX, época en la cual se ordenó la demolición del convento de San Pedro Alcántara en Guanajuato, en la capital. Recorren un tramo de la calle subterránea y la parte trasera del conocido Teatro Juárez. Entre la oscuridad de la calle se pueden escuchar oraciones musitadas, emitidas por los monjes que no encuentran su descanso eterno. Esto se debe a que durante esos tiempos el ex jefe político de la administración pública, Encarnación Serrano, compró el convento y mandó hacer el edificio del Hotel Emporio, por lo que la población se mostró molesta y maldijo al dueño al conocer el destino que iba a tener el convento. En tanto, algunos de los monjes dieguinos que habitaban el lugar morían de enfermedades inexplicables. Las tragedias en torno al convento siguieron al tratar de demoler una de las torres. 6 albañiles murieron en un fatal accidente y cuando ya estaba en funciones el hotel, los huéspedes se enfermaban de maneras inexplicables. Tiempo después el hotel quedó en la ruina total y el gobernador Florencio Antillón mandó a pedir que se construyera lo que hoy en día se conoce como el Teatro de Juárez. Pero desde entonces se aparecen dos monjes que murieron antes de que se derribara el convento en la calle subterránea. Cada año, durante el 4 de octubre, durante las noches, se aparece una procesión de monjes dieguinos deambulando por el jardín de la Unión, alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Así que si quieres vivir esta escalofriante experiencia, es tu decisión esperarlos, si es que estás de visita en la capital. El precio de mirar atrás. En una remota aldea, aislada entre las montañas, vivía una comunidad que parecía haber quedado atrapada en el tiempo. Los habitantes seguían las mismas tradiciones antiguas desde hace siglos, y uno de esos rituales era el Día de la Remembranza, una celebración en la que se honraban a los muertos visitando sus tumbas durante la noche. Sin embargo, había una advertencia, que todos seguían al pie de la letra. Bajo ninguna circunstancia se debía mirar atrás mientras se caminaba de regreso hacia el pueblo desde el cementerio. Un día, un joven llamado Samuel, recién llegado a la aldea, se burló de las supersticiones locales. Había llegado desde la ciudad, buscando un escape de la vida moderna, y aunque respetaba las costumbres del lugar, no creía en los cuentos de terror de los aldeanos que compartían. Decidió asistir a la remembranza por curiosidad, pero se prometió a sí mismo que no seguiría la ridícula regla de no mirar hacia atrás. La noche de la resemblanza, el cementerio estaba envuelto en una niebla espesa que parecía absorber el sonido. Los aldeanos, todos vestidos de negro, caminaban en silencio, dejando ofrendas en las tumbas. Samuel observó todo con una mezcla de respeto e incredulidad. Cuando terminó la ceremonia, comenzó a seguir a los aldeanos de regreso al pueblo, pero una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. En el camino de regreso estaba ya todo oscuro y los pasos de los aldeanos resonaban a la distancia. A pesar de su decisión de no creer en esta leyenda, Samuel sintió una presencia detrás de él, una sombra que parecía deslizarse por el borde de su visión. Trató de ignorarla, pero la sensación se hizo más intensa, como si algo se acercara lentamente hacia él, acechándolo desde la oscuridad. Finalmente, incapaz de soportar esta presión, Samuel se detuvo y giró la cabeza para mirar hacia atrás. En ese instante, todo cambió.
El cementerio ya no estaba allí. En su lugar había una vastia llanura desierta, iluminada por la luna en un rojo profundo. La niebla se había disipado, pero en su lugar una figura solitaria se erguía a lo lejos. Era un hombre de rostro pálido y ojos hundidos, vestido con ropas antiguas y polvorientas. Sus labios se movían, susurrando palabras que Samuel no podía entender. Samuel trató de moverse, pero sus pies parecían clavados en el suelo. La figura comenzó a acercársele lentamente y a medida de que lo hacía, los susurros se hicieron más y más fuertes, más desesperados. No podía apartar la vista, aunque su instinto le gritaba que corriera. Cuando el hombre estaba solo a unos pasos de él, Samuel comprendió el horror de la situación. El hombre no era un simple hombre, sino un espíritu de alguien que había roto la misma regla hace mucho tiempo. Sin previo aviso, el espectro extendió la mano y tocó el hombro de Samuel. El frío que le recorrió fue indescriptible, solo si toda la calidez de su cuerpo se hubiera sido absorbida. En ese momento, Samuel entendió el propósito de la regla. Aquellos que miraban hacia atrás quedaban atrapados y condenados a reemplazar al último espíritu que finalmente sería liberado. Al amanecer, los aldeanos encontraron el cuerpo sin vida de Samuel en el mismo lugar donde él se había detenido. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que nadie más podía ver. Su rostro, congelado en una expresión de terror, era una advertencia para todos aquellos que pensaran en desafiar las antiguas costumbres. Desde entonces, nadie en la aldea volvió a dudar del poder de la remembranza, y el espíritu de Samuel, atrapado en este limbo, se convirtió en una nueva leyenda, esperando a la próxima alma que se atreva a voltear hacia atrás. Don Francisco. En un pequeño pueblo en las montañas de México, la leyenda de los nahuales, seres capaces de transformarse en animales, era conocida como rara vez mencionada. Don Francisco, el anciano más respetado del pueblo, era famoso por su habilidad para leer el futuro en las estrellas. Nadie sospechaba que él mismo era un nahual. Una noche, un grupo de jóvenes decidió aventurarse en el bosque cercano después de escuchar rumores sobre un espíritu que deambulaba por la zona. Se toparon con un lobo grande y oscuro, cuyos ojos brillaban con una luz inhumana. Aunque sintieron miedo, decidieron seguir al lobo, pensando que podría llevarlos a algún secreto escondido. El lobo los condujo hasta la cueva oculta. A medida que se adentraban, comenzaron a escuchar susurros y pasos que no podían identificar. Al final del túnel encontraron a don Francisco, quien estaba sentado en un círculo de velas, murmurando en un idioma desconocido. El anciano levantó la vista, revelando su rostro. Se había transformado él en el lobo. Se acercó a los jóvenes con una mirada aterradora y uno de ellos, temblando, intentó razonar con él. Don Francisco, en un tono de mezclada desesperación y cólera, explicó que el espíritu del lobo era en realidad su propia maldición, una condena a vivir entre dos mundos. Antes que pudieran reaccionar, don Francisco se desvaneció en una nube de humo negro. Los jóvenes, aterrorizados, salieron corriendo de la cueva, regresando al pueblo con la historia, pero nadie les creyó. Al día siguiente encontraron el cuerpo de don Francisco en el bosque, con una expresión de paz en su rostro, como si al fin hubiera sido liberado su alma de esta maldición. La leyenda del náhuatl murió con él y el bosque nunca volvió a ser visitado por curiosos. El pueblo siguió aún con su vida.
y el nombre de don Francisco se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban demasiado cerca de lo desconocido. La llamada perdida. En un pequeño pueblo se corrió un extraño rumor entre los adolescentes. Se decía que si recibías una llamada de un número desconocido a las 3:33 de la mañana y contestabas, tu vida estaba destinada a acabar para siempre. Ana, una joven de tan solo 17 años, siempre había sido escéptica de estas historias. Una noche, mientras estudiaba para un examen, su teléfono sonó. La pantalla mostraba un número sin identificar. Eran exactamente las 3:33 de la mañana. Con una mezcla de curiosidad y desafío, Ana contestó. Al otro lado de la línea, un silencio helado estaba reinando. Hola, preguntó nuevamente. Nadie había respondido, pero se podía escuchar una respiración tenue. Casi imperceptible, de repente, una voz suave y casi infantil susurró, ¿dónde estás? Ana colgó de inmediato, riéndose nerviosamente. Trató de convencerse de que todo esto era una broma de mal gusto, pero no podía quitarse la sensación de que alguien le estaba observando. A la mañana siguiente, al revisar su teléfono, encontró una nueva notificación de un contacto desconocido. El mensaje decía, aún no te veo, pero estoy cerca. Desconcertada, decidió ignorarlo y bloquear ese número. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse algo extrañas. Cada noche, a la misma hora, recibía la misma llamada y cada vez que respondía, la voz susurraba algo diferente, pero igual de escalofriante. Pude oírte respirando. Tus pasos son más rápidos ahora. No corras, Ana. Una noche de otra llamada, decidió contarle a su mejor amigo, Carlos, lo que estaba sucediendo. Ambos se rieron de lo ridículo que sonaba, pero esa noche Carlos también recibió la misma llamada. Estoy con Ana, ven a buscarme. Carlos fue a la casa de Ana, decidido a averiguar quién estaba detrás de esas llamadas. Sin embargo, cuando llegó, encontró la puerta entreabierta y la casa completamente en silencio. Subió las escaleras hacia la habitación de Ana, pero cuando abrió la puerta, la habitación estaba vacía, excepto por el teléfono de Ana que estaba en la cama, sonando con ese tono escalofriante. Carlos contestó la llamada. Al otro lado de la línea, la voz susurró, ahora voy por ti. Desde esa noche, Ana y Carlos desaparecieron. La policía solo encontró sus teléfonos, ambos mostrando llamadas perdidas de un número desconocido a las 3:33 de la mañana. La leyenda dice que si escuchas la historia y recibes una llamada a esa misma hora, no contestes, porque si lo haces, serás el siguiente. Belleza mortal. Esta historia comienza con Melissa, una joven de 20 años de edad, obsesionada con la belleza perfecta. Ella tenía un grupo de amigas que eran extremadamente delgadas y con un color de piel de tez pálida, muy blanca. Ella era un poco más morena, apiñonada, pero eso la estaba acomplejando ante las otras, por lo que recurrentemente recibía burlas y rechazo por parte de este grupo, haciéndola sentir que por eso valía menos. Melissa estaba desesperada por encajar, buscó desesperadamente ser parte de su círculo de amigas, hasta que de la mala gana la aceptaron. Ellas le exigieron que si iba a pertenecer, debía de estar a la par que ellas. Tenía que estar dispuesta a todo para ser la más bonita, la más delgada, la más blanquita, la más a la moda.
Sus nuevas amigas le recomendaron a Melissa que dejara de comer para adelgazar, ya que ella poseía un cuerpo delgado pero exuberante y se limitase a solamente una comida diaria. Esta única comida debería ser algo ligero. El resto del día lo debía de complementar solo bebiendo agua para saciar sus ganas de comer. Ella lo comenzó a poner en práctica, pero los primeros días fueron los más difíciles porque sintió desesperación por comer. Debido a esta ansiedad, debía de beber grandes cantidades de agua para sentirse llena de cierto modo. Pasada la segunda semana, comenzó a sentirse desorientada y mareada. La falta de alimento la estaba consumiendo poco a poco. Al mes desarrolló ojeras, su rostro se puso pálido y perdió mucho peso. Al verse al espejo, vio que ella estaba más delgada y había logrado sus resultados. Pero para Melissa esto no era suficiente. Quería ser más delgada. Siguió con su estricta dieta durante 6 meses más. Cuando pasó ese lapso de tiempo, citó a sus amigas a una cafetería cercana. Se arregló mucho y con mucho cuidado en cada prenda visitó a sus amigas. Le estaban esperando sentadas en la cafetería. De pronto escucharon una voz baja y ronca que dijo: «Hola amigas, ¿ya me veo hermosa?». Al voltear su mirada hacia Melissa, gritaron y se quedaron horrorizadas al verla. Melissa parecía un esqueleto pálido andante. Tenía sus ojos rojos como sangre. Melissa dio media vuelta para acercarse a ellas y sentarse, y en ese mismo instante se cayó al suelo, muriendo de inanición, justo frente a todas las personas presentes. En cuanto a sus amigas, se dice que su espíritu enojado las atormentó hasta el día de su muerte, bajo las mismas circunstancias. Queriendo alcanzar estándares imposibles de belleza, las pocas que sobrevivieron, obsesionadas por su apariencia, quedaron locas de por vida, atadas en un círculo terrible de ser bonitas, aun a pesar de su salud. Susurros de la mansión. En un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques había una antigua mansión que llevaba años abandonada. Los lugareños decían que estaba maldita, pero nadie sabía exactamente qué había sucedido allí. La única historia que circulaba era la de una familia que había desaparecido sin dejar ningún rastro hace más de 50 años. Nadie se atrevía a acercarse a la mansión, especialmente después de la medianoche, cuando, según decían, se escuchaban susurros que salían de las paredes. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda y pasar la noche en la mansión. Era el tipo de retos que a todos les encanta, y aunque estaban asustados, ninguno quería admitirlo. Armados con linternas y cámaras, entraron en la mansión. Justo antes de la medianoche, todo estaba cubierto de polvo y las ventanas rotas permitían que la luna proyectara sombras inquietantes en el suelo. A medida de que avanzaban por los pasillos, comenzaron a notar cosas extrañas. Una puerta que se cerraba de golpe, un espejo en el que no se reflejaban, o pasos que no coincidían con los suyos. Uno de ellos, Marcos, se burlaba de la situación para aliviar su tensión. «Es solo una casa vieja», decía, «nada más». De repente encontraron una habitación en el piso superior que parecía extrañamente intacta. Todo estaba en su lugar, como si alguien hubiera salido de allí hace solo unos minutos. En el centro de la habitación había un viejo libro sobre una mesa. Cuando Marcos lo abrió, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. El aire se volvió más frío
y los susurros que hasta ahora habían sido distantes se hicieron más fuertes y claros. «Es solo el viento», dijo Marcos, pero su voz estaba temblando. Sin embargo, los susurros no venían del viento, venían del libro. Eran palabras en un idioma que ninguno de ellos podía entender, pero que se resonaban en sus cabezas como una advertencia. De repente, una figura oscura apareció en el umbral de la puerta. No tenía ningún rostro, solo una sombra densa que absorbía la luz. Ninguno pudo moverse, el miedo los estaba paralizando. La figura se acercó lentamente, y mientras lo hacía, los susurros se transformaron en gritos, gritos que parecían venir de todas partes, de las paredes, del suelo, del techo. Uno por uno, los jóvenes empezaron a caerse al suelo, sus cuerpos rígidos y sus rostros congelados en una expresión de terror absoluto. Marcos, el último en pie, trató de correr, pero la puerta de la habitación se cerró de golpe y estaba atrapado. La figura se acercó a él y en un último segundo Marcos comprendió qué es lo que los susurros querían decir. Estaban diciendo algo todo este tiempo. No debiste de venir. A la mañana siguiente, la mansión estaba en silencio. El grupo nunca fue visto de nuevo. Y aunque la gente del pueblo habla de lo que sucedió, nadie se atrevió a ir a buscarles. Los pocos que se acercan a la mansión en las noches de luna llena decían que podían escuchar risas distantes y pasos en el interior, pero nadie se atrevía a entrar. Con el tiempo, la historia de los jóvenes se convirtió en otra leyenda más de este pueblo, una advertencia para aquellos que piensan que los fantasmas no existen. Pero aquellos que realmente escuchan los susurros sabían la verdad. La mansión estaba vacía, nunca lo había estado, y ahora tenía nuevas almas que atormentar. El duende de la mina. La leyenda del duende de la mina es una historia de terror que se originó en las minas de carbón de España y América Latina. La leyenda cuenta que en las profundidades de las minas hay un ser maligno y travieso, que se alimenta del miedo y la desgracia de los mineros. Según esta leyenda, el duende de la mina es un ser pequeño y feo, con ojos rojos brillantes y una risa maligna. Se dice que el duende aparece en las minas más profundas y peligrosas, donde los mineros están más expuestos a accidentes y desgracias. La leyenda cuenta que el duende se divierte causando problemas y accidentes en la mina, como hacer que las luces se apaguen, provocar derrumbes o incluso llevarse a los mineros a las profundidades de la mina para que nunca vuelvan. Algunos mineros creen que el duende es el espíritu de un minero que murió en un accidente y que ahora está buscando venganza. Otros creen que es un ser maligno que se alimenta del miedo y la desgracia de los demás mineros. La leyenda del duende de la mina es una forma de explicar los accidentes y desgracias que ocurren en las minas. Y también sirve como una advertencia para que los mineros sean más cuidadosos y respetuosos con el peligroso trabajo que realizan. El tuerto del reclusorio. En la cárcel de San Rafael, un lugar abandonado y lleno de historias macabras, se decía que en el pabellón C había un preso llamado el Tuerto que había sido condenado a muerte por asesinar a toda su familia. Se rumoreaba que el Tuerto tenía un pacto con el diablo y que tenía poderes sobrenaturales, por lo que nadie se atrevía a acercársele a su celda. Un día, un nuevo recluso
Llegó al pabellón C y fue encerrado en la celda de al lado del tuerto. Esa noche el nuevo recluso escuchó gritos y llantos que provenían de la celda del tuerto, pero cuando miró hacia acá, no vio absolutamente nada. Al día siguiente, el recluso le preguntó al tuerto qué había sucedido la noche anterior, pero el tuerto solo sonrió y le dijo que había estado hablando con sus amigos. Esa noche, el recluso escuchó los mismos gritos y llantos, pero esta vez vio sombras y figuras oscuras que se movían en la celda del tuerto. De repente, la puerta de la celda se abrió y el tuerto salió con unos ojos rojos y una mirada maligna. El recluso trató de escapar, pero las puertas estaban cerradas y no había salida. El tuerto se acercó a él y le dijo que ahora era su turno de hablar con sus amigos. El recluso gritó y gritó, pero nadie lo escuchó. A la mañana siguiente, los guardias encontraron al recluso muerto en su celda, con una mirada de terror en todo su rostro. Desde ese día, nadie se atrevió a acercarse al pabellón C, y la cárcel de San Rafael fue abandonada para siempre, pero se dice que en algunas noches se pueden escuchar gritos y llantos que provienen del pabellón C, y el tuerto sigue ahí hablando con sus amigos entre la oscuridad. La mujer infernal. Soy de Nuevo León y en mi casa me han sucedido cosas que jamás imaginé creerlas. La primera me pasó hace 2 años, en el mero día de mi cumpleaños, a las 7 de la mañana. Desperté y al mirar hacia la puerta del cuarto, una silueta de una mujer se estaba desvaneciendo. No le tomé ninguna importancia. Pensé que era mi cerebro por haberme despertado tan temprano. Luego, después de varios días, estaba mirando la TV, descansando, y salí al baño. Esa tarde estaba solo, y cuando salí del cuarto en el comedor, miré la misma figura, pero con mucha más fuerza. Ella llevaba puesto con una sudadera blanca y estaba sentada en una silla. Caminé y vi su rostro. Era horrible. Sus ojos eran como huecos vacíos y su cara tenía una expresión de mucha maldad. Me daba miedo y ansiedad. No pude seguir mirándola. Cuando agaché la cabeza, se había desvanecido. A partir de ahí, ya comencé a escuchar ruidos en la casa durante las noches. Mis herramientas se movían del lugar y yo regañaba a mis hijos pensando que eran ellos. Pasado como una semana y volví a ver la misma silueta, pero ahora saliendo del cuarto de mis hijos hacia la cocina. Sentí un miedo que jamás había experimentado. Ese mismo día, en la noche, en la mesa, toqué ese tema con mi esposa y mis hijos sin querer asustarlos. Y resultó que no era el único que lo había mirado. Ellos también eran atormentados por este espectro. Días más adelante llegué del trabajo y todos mis hijos estaban en el cuarto con mi esposa mirando la tele. Todos estaban callados, serios, se miraban unos a otros. Le pregunté que si acaso todo estaba bien, que se había pasado algo, y mi esposa me dijo que no pasó. Hasta lloré. Y me dijo que ella estaba en la orilla de la cama sentada, donde da la puerta, y alguien se asomó por el hombro de ella y la tocó, y al voltear no había nadie más, porque todos estaban en la cama, y me contó que también miraba esa misma silueta por la casa siguiéndola durante las noches. La misma mujer que siempre veía yo. A raíz de eso, a mi esposa se le comenzó a caer mucho el pelo y empezó a enfermarse constantemente. Lo que quisiera saber es que, si aquí a un sacerdote le interesaría perder su tiempo para venir, como antes lo hacían, para bendecirme la casa, tengo demasiados vecinos que me envidian. Y siento que son malas energías o tal vez un trabajo de brujería.
y si alguien pudiera decirme sobre algunos inciensos o alguna oración, se los agradecería mucho. El mal hijo. Cuando tenía 12 años, mi mamá, mi padrastro, mi hermana y una perrita negra nos cambiamos a una casa que era rentada. Esta casa era muy curiosa porque su piso estaba dividida en dos para poder ser rentadas. Tenía un patio grande con muchos árboles, pero atrás había una casita pequeña que se suponía que tenía que ser rentada. Bueno, pues todo el tiempo que vivimos ahí, para ser exactos, 5 años, jamás pudieron rentar esas dos casas. Cuando tenía 13 años, empezaron a pasar cosas muy raras en la casa que estaba pegada junto a la nuestra. Una noche, mis papás salieron a un mandado. Mi hermana y yo nos quedamos en la casa. Llegaron unos amigos, pero ellos no entraron. Se quedaron en el portón hablando. Nos retaron a meternos a la casa de al lado, porque ya era de noche y la verdad se veía muy tenebrosa. Y ya se sabía que ahí pasaban cosas escalofriantes. Total, cuando nos metimos todo iba bien hasta que teníamos que entrar hacia la cocina. Ahí sentimos una vibra muy pesada, al punto que no pudimos avanzar más. Nos regresamos y nos quedamos en la entrada de esa casa hablando con nuestros amigos sobre aquella experiencia. A media plática salió corriendo algo de la casa. Parecía ser un animal negro. Así que decidimos que era nuestra perrita, que seguro se nos había metido ahí, pero uno de nuestros amigos nos dijo que no podía ser ella, ya que la estaba viendo adentro de nuestra casa, sentada en su mueble. Cuando nos dijeron eso, esa cosa negra entró de nuevo a la casa. Gritamos y corrimos hacia la banqueta. No quisimos entrar hasta que llegaron nuestros padres a revisar. Les comentamos lo que había pasado y no nos habían creído absolutamente nada. Después de eso, empezaron a pasar cosas más extrañas. Se escuchaban ruidos como si alguien estuviera ahí adentro y por las noches se veía de adentro una luz como si fuera de una vela y se oía una mujer llorar. Cuando iban a revisar, nunca había nada ni nadie, siempre estaba vacío. Con el tiempo nos mudamos nuevamente a otra casa más económica y más grande. Fue ahí que una comadre de mi mamá le contó que esa casa estaba maldita porque el dueño ambicioso había asfixiado a su mamá para quedarse con esta casa. Ella tenía un perrito negro que la quiso salvar durante el acto. Pero este mal hijo lo atacó con un machete. La gente sabía el suceso, pero en ese tiempo nadie se quería meter en ningún problema, así que prefirieron quedarse todos callados. El tipo logró su objetivo. Dijo que la señora murió en un paro cardíaco. La enterraron sin siquiera hacerse su velación. Pues tal era su miedo de que alguien lo confrontara, que quería apresurar todo. Al final se quedó con la casa y las joyas de su mamá, pero desgraciadamente a raíz de eso, la casa empezó a ser víctima de la aparición de esta señora, buscando que cuando viniera su hijo, poder asustarlo para que nunca más alguien pudiera quedarse con la casa. El fantasma de la señora molestaba a todos los que vivían ahí, justamente en la casa donde ella vivía, que era la de junto a la que nosotros estábamos habitando en su momento. Y la casita del fondo era donde ella dormía y además fue donde su hijo la había desvivido. No cabe duda que los malos actos dejan marcas horribles en los lugares a tal grado que se impregnan y se muestran en el dolor de su alma atormentada, como lo es el caso de esta pobre señora.